Bueno, el cambio de gusto y el cambio de hablar fue otra manera de, porque nos encontramos con parte llanera y parte de los Andes, ¿ves? Y nosotros llegamos donde mi hermano se casó con una muchacha que era de Santana del Táchira y la mamá y toda la familia era del Táchira, entonces ellos tienen otro dialecto de expresar, a decir las cosas. Entonces nos encontramos que nosotros decíamos clavo, un clavo, pues. Entonces nos encontramos con una puntilla. A un saco le decía saco. Entonces yo le decía un costal. Y cosas que Del eran lenguaje. de lenguaje. ¿Y del gusto cómo fue Y ese el cambio? gusto era, algunas cosas al momento no nos encajaban. ¿Ves? Como algunas no encajaron. ¿Ves? ¿Cuáles sí, cuáles no te acuerdas, más o menos? Sí, por lo menos yo la bayonesa no me cuadró. La salsa de tomate mucho menos, porque nosotros no nos comíamos un tomate. Pero a llegar a tener un proceso que era como, yo le decía que estaba picha. ¿Ves? Entonces, el cambio del azúcar por la panela. Estamos acostumbrados a tomarnos el guarapo con la panela. Entonces, ya aquí había azúcar. ¿Ves? Que el azúcar no te gustaba tanto, No, ¿recuerdas? no me gustaba tanto porque me gustaba el papelón. La pasta, yo estaba acostumbrado a comer arroz, porque lo procesado no era el arroz. Veníamos a comenzar por lo largo y el espagueti y la cosa no me gustaba. Y para comerlo, entonces no sabíamos agarrarlo y entonces era un proceso y no me gustaba eso. ¿Y el paladar, te acuerdas? Y ¿Te el gustó? paladar, mira, era, algunas cosas encajaron, otras no. Por lo menos un fresco, por lo menos la frescolita era muy sabrosa. ¿Ah? Ajá, entonces, bueno, era buena. Ajá, Ajá. sí. Entonces, pero comenzó una transición de sabores que nunca lo había usado. Y tuve que adaptarme a juro. Claro, A juro a juro. ella, a juro, porque yo la papa no la había comido. Y tuve que comerla, pues, ¿ves? Ajá. La bayonesa nunca la había comido, tuve que comerla. La salsa de tomate tuve que comerla porque me la echaban, pues. ¿Me entiendes? Entonces, ves tú el cambio. Y el cambio de la parte de actitud de uno, como ser humano cambia, se siente como presionado, se siente como preso, se siente como apenado delante de las personas. Yo antes me sentía apenado delante de las personas, ¿no? Entonces, miraba un grupo allá que no era mi gente, entonces me daba pena porque Una vergüenza. sí, una vergüenza y una moral muy baja. Muy baja, mira, es que yo me recuerdo y no quisiera vivir esos tiempos. Para mí fue muy costoso eso, cuando llegaban esa gente en esos carros y esa broma, yo los hallaba más superior que nosotros. Eso pasó por nuestras vidas, pues. Entonces, la gente que andaba en carro no quería pisar y tal, y entonces uno le buscaba un pañito para que se sentara, porque en cambio nosotros, los criollos, nos sentábamos, bueno, sacudíamos y nos sentábamos. Entonces ¿Y te ellos no. acuerdas de esa inferiorización? Porque te Todo sentías eso me esa voy vaina. recordando de todo eso. Bueno, después venimos y nos crecimos y fuimos trabajando en industria, nos olvidamos del campo, nos olvidamos de todo eso y ya comenzamos la vida de la misma gente Urbana, pues. la La de la vida urbana ciudad, pues. de la ciudad. Ya, y no me contaste cómo fue que los sacaron de ahí. ¿Por qué fue que salieron? Por la lluvia, Hubo una inundación. una inundación. Y cuando despertamos estábamos con el agua media de la casa, había mucha agua. Y en el helicóptero nos llevaron a un resguardo. ¿Y eso se quedó anegado así? No, él bajó, pero ya cuando bajó, ya nosotros ya, el hermano mío se preocupó tanto que ya me acuerdo que nos fue acá en un 750, una gandola por allá y nos trajo aquí a Barí. Ok. No decidieron, no regresaron, ¿por qué? No regresamos más. No regresamos porque, bueno, mi papá dijo que se establecía, consiguió un trabajo en una empresa, ya había las malas comodidades. Él siempre anhelaba eso y él decía que él iba a regresar y anheló toda la vida de regresar. Él siempre pensaba en lo que queda, lo negativo. En la parte que se vuelve a hundar, que se vuelve a hacer el mismo traslado. ¿Y por qué no buscó otro campo? No, aquel entonces era muy Era difícil. costoso, muy Claro, trasmante. era época en la que había una persecución al campesino, ¿no? Y había los terratenientes buscando A acapararse de todo ampliar, eso. comprar. Incluso todas esas tierras fueron acaparadas de muchos capitalistas, como fue la Bayer. Todo eso lo tiene esa gente por allá, gente que mucho capital hoy en día. Mira, chico. ¿Ves? Nosotros perdimos esas tierras y no agarramos ni medio, sino que la gente se fue y se metió. Y si alguien a lo mejor llega a decirle a ellos, no, yo compré todo esto. Claro. Y es mentira porque eso eran tierras del Estado y tierras de baldía, que uno llamaba antes. No había límite ni lindero. Ahora, y, para indagar un poco en ese sentimiento de inferioridad que se te impuso, que se le impuso a ustedes,
tú ahí podrías hoy día como recordar algunos elementos estéticos, por ejemplo, o sea, ustedes se sentían, por ejemplo, feos frente a los otros, Sí. o tú ves los otros eran como más bellos, ves una camioneta te parecía bella, ¿cómo tú ves esa vaina? Me consideré el momento como ser humano feo, como el que ellos lo sabían todo, yo no era el que sabía, yo no era el que tenía nada, que ellos tenían que enseñarme cosas y que ellos eran superiores a mí, Superiores en todo sentido, o sea, en en todo, superior. en belleza, en conocimiento, en vivir la vida, porque ellos entraban, a lo mejor conocían un banco, entraban a un centro comercial, yo nunca lo había conocido, y yo lo sentí a ellos superior a eso. Sí. Y por ejemplo, la ropa que ustedes tenían, ¿cómo eso cambió? Me imagino también la forma de andar Eh, en con el cuerpo, o sea, la vestimenta, todo eso, como... Eso cambia porque nosotros acostumbrados a andar descalzos, ya nos estaban exigiendo que teníamos que usar zapatos porque era penoso para la sociedad. Exacto. Que usábamos tuquitos, no, tiene que portarte un pantalón porque ese es penoso para la sociedad. Porque se hablaba de sociedad antes. ¿Ves? Entonces, vístate bien porque no andes como todo chorreado porque ante la sociedad no te lo va a aceptar. Todo eso pasó por nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, nosotros acostumbrados a andar en barrialados y andar en todo eso, pero bueno, gracias a Dios, el pata en el suelo, el comemoco, el que tantas cosas que nos decían, estábamos sanos. Nunca fuimos al médico, mi papá muere de 92 años y el día que buscó un médico fue para morir. Y eso tiene que ver con eso, con la alimentación de origen, ¿no? Con la vida del origen. El origen de él, origen de la crianza de él, y comió todo el tiempo sano. Mi mamá muere de 64 años Increíble, con esa verga, nos están jodiendo. y, y él se busca una muchacha a los 75 años, mi papá se busca una muchacha de 22 años. Y el momento la gente, oye, una muchacha. Y entonces, bueno, la muchacha salió embarazada y no, que no es de él, y el muchacho salió igualito a él. Y entonces él muere a los 92 años y la muchacha dice que era un hombre normal. ¿Ves? Pero nunca fue un médico, por un dolor de cabeza, un dolor de cualquier cosa. Todo era medicinal porque ellos aprendieron a cuidar su vida ellos mismos. ¿Su familia de dónde viene? Nosotros venimos de Arismendi, estado Barinas, eso se llama Arismendi, estado Barinas. Ok. Yeah. ¿Pero de dónde vienen originalmente tus padres, tu madre? Mi mamá venía de una indiera de Guanaparo. Okay. ¿Te acuerdas de qué comunidad, qué pueblo? De Guanaparo, se llamaba Okay. ese de San Antonio, lo último de Barinas. Abajo. Sí, eso abajo, ya lo último, llegando Colinda, Apure, Guárico y Barinas. Nos divide el río. Okay. Parte indígena completamente. Claro. Allá el indio, este sí es indio, incluso a mí me avergüenzaban cuando me llamaban indio. Nos llamaban indígenas, nos llamaron de todas cosas que vergüenza por eso. sentí vergüenza. Hoy por hoy me orgullece. Esa vergüenza la aprendiste aquí en la ciudad. Yo no sabía lo que era vergüenza, la humillación, porque yo le decía, mamá, ¿por qué nos humilla? Y dice, no, porque la alta sociedad es así. La alta sociedad siempre va a ver pobre como menos. Que donde come un pobre no puede comer rico. Sí, nosotros somos... Esos valores hoy en día son muy, muy importantes porque nos hacemos fuertes. Hoy en día yo me he dado cuenta que nosotros valemos más que mucho esa gente que nos humillaron. Porque todavía no queda eso dentro, ese corazón, ese gran corazón de amar al prójimo, respetar como seres humanos a los seres vivos. Nosotros como campesinos tenemos más que dar, ¿ves? Tenemos más que dar porque damos alimento, damos formación. Y hoy me doy cuenta más, hoy cuando ya llego aquí a la Universidad del Yala, porque llegaron los pensamientos que nosotros nosotros llamábamos antes los insectos, reptiles, de tantas maneras de los sobrevivientes en esta tierra, que no lo sabíamos comprender. ¿Ves? Llego a la universidad y medio de muchas personas, de muchos encuentros, de muchos saberes, de muchas personas, llego a reconocer
la gran importancia que tiene que ser viviente en este planeta. Que me apoyan, que me ayudan, que sin darme nada a cambio, ellos me enseñan. Yo me pongo a ver las hormigas cómo trabajan unidas, veo al bachaco trabajando unido, veo a los monos en un gran trabajo que ellos tienen unidos, la guacharaca, y todos estos seres vivientes me van dando señales de que el comportamiento que no es igual que el ser humano. ¿Ves? O de este ser humano, ¿no? De la ciudad, porque se podría parecer más al ser humano de tu infancia, por ejemplo, de tu comunidad. Sí, porque, mira, te digo algo que cuando yo me recuerdo poco de nuestra niñez en aquel entonces, éramos todos iguales. Yo me crié todos iguales. Allá se mataba una vaca y lo primero que pensaban era en la comunidad. Mira, ayer el sancocho fulano, y eran borris, un muchacho corría para allí y para acá y a llevar su comida. Y no nos la comíamos solos. ¿Ves? Mataban un buen pescado y lo compartíamos con la comunidad. Y hacía ellos, hacía nosotros. Entonces no había hambre, no había... Si a alguien se perdía la cosecha, el otro estaba dispuesto a darle a partir con ellos. Y nunca hubo necesidad por eso. Nunca se peleaban unos con los otros, se discutían las cosas, se dialogaba, se sentaban. ¿Ves? ¿Cuántos eran más o menos esa comunidad? ¿Cómo era? Yo me acuerdo que habían más o menos como unas 20 casas. 20 casas. ¿Cómo habrán llegado ahí? No recuerdo cómo llegaron, pero eran unos natos de ahí, pues. Venían de la parte india, pues. Sí. Criadas ahí, como yo me recuerdo que había un señor llamado José Ramón que tenía 24 muchachos. Y estaban ahí. Y eso los consumió fue las grandes empresas en Maracá y Caracas. Y están ahí, hoy en día son muchachos trabajando ahí y olvidaron el campo. Sí. Igual, pero con otra formación porque se internaron fue a las grandes empresas. Claro, y la ciudad se los chutó. Ajá. Si tú preguntas en Maracay o Valencia, ¿de dónde son? Vienen del origen de Dios. Si tú quieres hacer una encuesta para que tú veas mira tus raíces, ¿dónde vienen? Vienen del Guárico, del Llano, de los Andes, de los grandes montes. Sí. Que hoy nos aparentamos con buenas corbatas, con un buen plus, pero si nos averiguamos de dónde venimos, sabes que somos patas en el pelo, que nos olvida eso que vivimos atrás, porque hoy tenemos una posición, no la queremos recordar y nos avergüenza. ¿Y por qué tú sí la quieres recordar? ¿Por qué tú no te avergüenzas? Porque eso para mí era la vida. Para mí era algo tan... parte de la vida era la liberación, la libertad que había ahí. ¿Ah? Tú te fijas en los reflejos de que andábamos para donde queríamos, sembrando donde queríamos, no nos peleamos por un pedazo de tierra, no nos peleamos por un kilo de arroz, ni por un kilo de yuca, como lo hacen las ciudades. No había dinero, no se conocía el dinero, porque no existía el dinero. El más que tenía un real, y con un real no hacía falta el dinero. El dinero no era, la gente era feliz, muy feliz. ¿Te acuerdas cómo era tu casa? La casita era de barro, de palma redonda, una palma que sale del llano redonda, que se pone así, se mete así. Y el resto era un buen salón grande, los 2 cuartos de los muchachos varones, la hembra, y de los viejos, un buen fogón, una buena piedra para molar el maíz, porque se pilaba el arroz, se pilaba el maíz, era pilado. ¿Sembrado de ustedes? Sembrado de nosotros. Allá era el pilón y la piedra de moler el maíz. ¿Y el pilón era para sacarle la concha? ¿No? Ajá. Otra cosa que te digo, que el arroz que nos comíamos era de otro color, un color negro. Era un arroz negro. No, era un color como marrón. ¿Sabes que tú, sí. Cuando el arroz sale de la... porque era un arroz integral, era un arroz completo, pues. Claro, el arroz no es... Tú agarras un arroz, sí. Lo sacas de la concha y él queda marrón. Sí. Ese arroz no es aceptable en la sociedad de hoy en día.
¿Por qué? porque es negro, es Negro, moreno. porque este hay racismo en la comida. ¿Entiendes? De bola. Entonces nosotros nos comimos ese arroz. ¿Y qué tiene ese arroz? Si quieres investiga qué tiene ese arroz tan bueno, que tiene un sabor tan gustoso al arroz blanquito que nosotros nos Ujú, comemos. ujú. Es otro sabor. Tiene todo el germen, todo el germen, Todo, toda la afrecho, un montón de todo. vainas. Apenas le quita la conchita y queda el resto ahí. Ajá. Entonces cuando yo llevé un arroz a trillar de la casa, entonces me dijeron, ¿cómo lo quiere? ¿Moreno o lo quiere blanquito? Mm. No, dámelo moreno. No, porque el moreno nadie te lo va a comprar. No, es para mí, No hay comercialización del arroz moreno, porque es moreno, pues. porque es moreno. Sí. No, porque no, tiene más proceso, más duración en la máquina para el bota todo como un polvito y Sí. queda blanco. Entonces el arroz blanco, aunque es más costoso, en la producción más costosa, Tiene menos nutrientes. menos nutrientes y es el que la gente más Sí. busca, más se nos impuso. Yo me imagino Sí, que eso sí, ya es es una impuesto. vaina de que en algún momento se nos impuso eso, porque Sí. siempre comíamos como usted comía, pues. Sí, un arroz moreno, un arroz muy bueno. Claro. ¿Ves? Y un arroz que era sabroso. Y además, ¿ves? semilla suya, pues. Y semilla de nosotros. Ajá. Y entonces, fíjate, todo eso lo perdí. Todo eso Y tu está. transición de regreso a través de la agroecología, a través de cómo ha sido, Mira, es una bendición. Yo digo siempre y lo sostengo, pues que el Yala para mí fue un encuentro otra vez a volver, a regresarme, a rectificar mis tiempos. Lo entré en duda porque ya había muchos avances en lo que llama tecnología, en lo que es abono, en los herbicidas y muchas cosas que ya veníamos viendo que era muy productivo. Pero jamás sabía los daños que estaban haciendo. Eran las cosas que era muy. Yo pensé que la producción era manada y no afectaba y con el agua se quitaba todo. Pero a través de los profesores Fangio, profesor Enrique, Osvaldo, Roberto, que me visitan, Miguel Ángel Núñez, me visitan a mi casa y me explica. Y entonces al momento no creí, el momento, oye, y bueno, yo sembraba antes, pero eso era antes porque la tierra era virgen, la tierra perdió todo eso. Ya yo daba por perdido todo esto. ¿Tú das por perdida la tierra? Yo daba por perdida todos esos valores.